Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la medicalización, la historia de la medicalización. Mi grupo está conformado por Alex Santiago Maecha, Viviana Pulido y quien les habla Carolina Silva. Hoy entonces le hablaremos sobre la historia de la medicalización, que esto recordemos que el problema fundamental no es lo que reside en la medicina contra la medicina, sino en el desarrollo del sistema médico. La historia de la medicalización se subdivide en tres grupos. Es la biohistoria, también se divide en la medicalización y también se divide en la economía a nivel de la salud. Entonces recordemos que la medicalización también se divide en tres grupos, que una de ellas pues es la medicina del Estado, la otra es la medicina urbana una de las otras es la medicina de la fuerza a nivel laboral. Y ya terminando la medicina, bueno, ya aquí hablaremos sobre la medicina urbana, que en esta nos habla. Bueno, entonces acá vamos a hablar sobre la medicina urbana, que esto surge a nivel o a finales del siglo XVIII, con el fin de tener unas estructuras a nivel urbanas, que esto se surge a nivel de la medicina social. Su origen se vincula a nivel de la necesidad de adoptar medidas para enfrentar a crecientes problemas a nivel higiénico, a nivel sanitario, de una ciudad que cada vez estaba más densa y más población. Además, esto constituía focos de inestabilidad social, lo que también se veía mucha desigualdad a nivel de la economía. em, Hace que aparezca una población pobre, aparece como una población de pocos recursos, y esto sucede a nivel del siglo XIX. Esto se convierte a nivel mm, que produce enfrentamientos em, entre los ricos y los pobres. Mm, y también se veían pues a nivel de, como ellos tenían sus diferencias, se veían a nivel disturbios cada vez más frecuentes, numerosos. Entonces, es lo que nos hablaba sobre la medicina urbana. Ahí hubo una cuarentena en donde se buscaba las desigualdades eh, a nivel de la salud, habitantes pues, que se veían a nivel o se evidenciaban personas ya fallecidas, se veían en un cementerio en el centro de la ciudad. Em, entonces allí los cadáveres eran arrojados, eran amontonados, los dejaban por ahí tirados. Los cadáveres de las personas cuyos recursos eran muy bajos, sus categorías a nivel social eran muy bajas, y a raíz de esto hubo una clase en donde se empleó un modelo médico y político de la cuarentena. Entonces acá se hubo como una vigilancia, y esto lo que hace es la medicina, esto lo que lo hace la vigilancia es la medicina urbana. Esto con el fin buscaban como métodos de vigilancia, de hospitalizaciones y demás, que, y aquí en la Segunda Guerra Mundial, que eso fue en el siglo XVIII, aquí se hace un esquema político y médico de la cuarentena que ya se había indicado, yo ya había explicado, y esto se da a fines de la Edad Media, en el siglo XVIII y en el siglo XVI. En el siglo XVI, entre el siglo XVI y entre el siglo XVIII. Entonces aquí los objetivos que tenía a nivel de la medicina urbana era analizar lugares que hubieran como acumulación o un amontonamiento de todos los espacios urbanos que podía provocar enfermedades contaminantes, enfermedades que podían generar más problemas a nivel de la población.
También se veía como una individualidad a nivel de los cadáveres. Y esto aparece en el fin de del siglo XVIII, por razones no religiosas, sino por motivos sanitarios, ya que pues un cadáver producía pues mal olor, daba más infección. Entonces, esto se daba por motivos sanitarios de identificación y clasificación de los cadáveres. Entonces aquí ya se veía, digamos que actitudes de temor, angustia frente a grandes ciudades como no lo daba el modelo médico político. Y gracias a a nivel de la razón política, esto hubo una revolución a nivel francesa e inglesa, eh, para que haya como una fuerza de revelarse todo lo que se hacía. Em, y pues se hacía también una vigilancia, como ya lo había dicho, para verificar cuántos vivos y cuántos muertos quedaban y pues así evitar un problema a nivel sanitario. Bueno, entonces aquí hablaremos sobre la medicina de la fuerza laboral, que esto es la tercera dirección, que esto la da la medicina social, que esto fue la última en llevarse a cabo en Inglaterra. Desde el siglo XVIII, que fue el siglo que se dio al pobre, no se le consideraba como un elemento peligroso a la ciudad de la población, y esto se debía a un orden cuantitativo que ellos tenían, el cual establecía que ellos realizaban tareas de difícil desempeño, pues de difícil que ellos lo pudieran realizar. Em, Desde el interior de la ciudad o desde el interior de la población. Y a partir del siglo XIX se le ve al pobre o se le ve a la persona de bajos recursos como una amenaza para para la salud de la población por tres razones. Entonces aquí hablaremos como un poquito de la ley que ellos tenían, que los pobres o las personas de bajos recursos tenían una ley de los pobres, que esto se dio en Inglaterra debido al desarrollo industrial que se prevé a nivel de la medicina social básica, y esto quiere decir que existían proyectos de la medicina del Estado en el estilo alemán. Y esto con el fin de que haya como un control médico al necesitado o al que en verdad o al que en verdad necesita la ayuda, como las personas pobres o las personas vulneradas, y esto se beneficia al sistema y queda sometido a controles rigurosos y continuos. Pues que aquí se iba a tener pues a nivel un control de vacunación, se llevaba un control de registros de donde pues vacunaban a las personas, y ellos llevaban un registro de quienes vacunaban y quienes faltaban, y esto con el fin de que evitaran como unas enfermedades a nivel sanitaria en la población. En la medicina general del Estado, pues esta inicia en Alemania, principal en el siglo XVIII. El objetivo es que es el Estado, los recursos naturales, las condiciones poblacionales y la función política. Estos procedimientos son por los cuales el Estado obtuvo y ganó todo el conocimiento. Una de estas razones por las cuales Alemania es primordial es porque Alemania no se unió a ningún estado hasta el siglo XIX, y fueron pequeños estados quienes iniciaron a equilibrar este tipo de fuerzas. Eh, Entre Francia, Inglaterra, estos países, por ser tan grandes, digamos que se preocupaban más por otras razones. Entonces, estos estados pequeños siempre encontraban fuerza, siempre desequilibrada, y tenían una falta de desarrollo económico. Y adicional a eso tenían que poner en balance los conflictos y las confrontaciones. Esto las lleva pues a compararse y a sustituir la fuerza pues por otros métodos. Surge así un grupo llamado la burguesía en Alemania. Esta burguesía
no tenía, digamos que en esa época se paró la ocupación, no había método de subsistir el comercio y la manufactura también estaba estancada. Entonces estos burgueses buscaron un apoyo y entonces la burguesía que no se encontraba con recursos ofreció todas sus capacidades, sus hombres, para que en Prusia, que era un estado, no, pues en este estado inicialmente es donde se da. Primero, Prusia no contaba con un poder político y había conflictos, no tenía un desarrollo económico como tal. Y allí es donde empieza a surgir la medicina del Estado, en los estados pequeños inicialmente, ya que los grandes se preocupaban más por incrementar toda su fuerza militar. En el siglo XVIII al siglo XIX inicia el mercantilismo. Esta contaba con mayor capacidad monetaria para poder costear el mantenimiento de ejercicios y maquinaria. Francia, Inglaterra y Austria generan estadísticas de natalidad y mortalidad durante esta época, pero no se incrementan tanto porque ellos se preocupan más por la situación en ese momento, como en hacer crecer su ejército, en adquirir mayor maquinaria, mientras que Alemania, pues al ver todas estas estadísticas de natalidad y mortalidad, aparte de verlas, también montó intervenciones que pudieran mejorar la salud en la población. Entonces Alemania observó que podía estar, observar la población, de allí se creó la información, de allí se creó un grupo donde se le daba la información solicitada a centros médicos, se daba también la práctica de la información médica, entonces esta se normaliza, existe la organización y administración médica para verificar la información que se transmiten acerca de los tratamientos de las enfermedades y del progreso de la enfermedad. Esta medicina del Estado entonces dio como lugar que no solamente fuera importante los ejércitos, sino que también es importante, no se creó tampoco para aumentar la tasa laboral del Estado. Se trata más de que insertan al Estado eh, gobernantes con conocimiento que puedan ayudar al estudio de la población, que puedan mejorar la política y así sus intervenciones, sus relaciones personales con los demás estados. Adicionalmente a esto, lo que buscaba era que el Estado tuviera una mejor salud y pudiera compararse con otros estados, mejorando, mejorando mejorando sus relaciones y así pudiera pues ser un estado mucho más grande, mucho más relación, con mayor relación, aumentando su economía y su conocimiento. Bueno, seguimos con medicina urbana. Podemos decir que prácticamente esta fue la medicina que se dio sobre los fines de la Edad Media, no solo en Francia, sino en todos los países europeos. Fue así como fue creciendo un reglamento o un plan que crearon ellos mismos que se llamaba el reglamento de urgencia. Asimismo se llamaría hoy, que debía ser aplicado cuando una peste o una enfermedad eh, epidémica aparecía en una ciudad. Entonces trataba en mantener una cuarentena eh, donde todos sus habitantes debían estar aislados por cierto tiempo hasta que se levantara este aislamiento. Eh, se puede, un ejemplo claro puede ser con la pandemia que vimos hace poco, pues antiguamente lo utilizaban así también. Bueno, un objetivo, o pues el objetivo específico fue analizar los lugares de acumulación y amontonamiento de todo lo que en el espacio urbano podía provocar enfermedades. Podemos asociarlo como en el siglo XVIII, la enfermedad de la lepra,
donde todo ciudadano que fuera diagnosticado con lepra se debía aislar de la ciudad por el simple hecho de que podía contagiar a los demás. Entonces le daban un diagnóstico, el cual era puro, que tenía que estar aislado y ya una vez recuperado se podía integrar a la sociedad. Fue así también como surgió los hacinamientos de los cementerios, donde tuvieron que abrir más cementerios y emigrar para otros lados, donde cada familia tenía sus tumbas, por decirlo así, sus lápidas compradas con los nombres de cada uno. Por el tanto hacinamiento de estos, entonces no había donde sepultar a los muertos. Fue así también como se creó un plan de urgencias donde todas las personas debían permanecer en la casa para ser localizadas en un lugar único. La ciudad debía dividirse en barrios a cargo de una persona, la cual era designada para controlar esto. Y estaban evidenciados o estaban cuidados por vigilantes, los cuales tenían que pasar informe al alcalde todos los días. Los inspectores debían pasar revista diariamente y se procedía diariamente a una desinfección por casas con la ayuda de perfumes o inciensos. Era así como evitaban que, que esta enfermedad pudiera contaminar a las demás personas. Bueno, la medicina de la fuerza laboral, entonces más conocida como la medicina de los pobres, no fue la primera meta de la medicina social, sino la última. En primer lugar, el Estado diría como la ciudad. Y fue así como los trabajadores y los pobres, las personas más vulneradas, eh, podían acceder a la medicalización, ya que pues ellos no tenían derecho ni tenían acceso a esto. Se puede decir también que con la epidemia que hubo en 1832, que fue la epidemia del cólera, eh, que comenzó en París y se distribuyó por toda Europa, se fueron metiendo una serie de temores políticos, de igualmente sanitarios, en cuanto a la población, ya que decían que los pobres, el recinto urbano rural, podían contaminar o podían contraer esta enfermedad. Entonces fue así como se decidió dividir a la diferente población en sectores pobres y ricos con el fin de clasificarlos cuáles podían y cuáles no adquirir esta enfermedad y así poderla distribuir. Bueno, se creó una ley que es la ley de los pobres de Health Service, que lo que convierte a la medicina inglesa en medicina social, en la medida en que esta ley implicaba que cada persona necesitaba un control médico a partir del momento en que la persona lo necesitaba. O sea, el sistema está obligado a someter o a brindar estos servicios médicos a la población de bajos o escasos recursos. Bueno, el Health Service era el segundo elemento que prolongaba la ley de los pobres, que pues la característica era la protección de toda la población, a estar constituido por médicos que ofrecían cuidados, pues que no eran individuales, sino que los incluían en general, a toda la población en general. Y pues también daban como esas medidas preventivas para así poder esto orientar a la población a tener como ese cuidado o ese manejo de cierta enfermedad, ya que pues por su desconocimiento podían ser un foco de propagación y eh, esto lo implementaban a la medicina urbana. Bueno, el Health Service tenía tres funciones, de las cuales la primera era el control a la vacunación, obligando a la población a inmunizarse. Se quiere decir que, pues, que
todo habitante de este país o de este municipio estaba en la obligación de recibir su esquema de vacunación, ya que así podía estar socializando, podría estar en contacto con la demás población que ya tuvieran este esquema. De lo contrario, no podían eh, salir y no podían estar en contacto con las demás personas. El segundo era llevar ese registro de las epidemias, clasificando qué enfermedades eran y cuáles no eran peligrosas. El tercero era identificando los lugares insalubres, los cuales tenían alto foco de contaminación. Entonces era identificar esos lugares donde más se daba donde más se concentraba esa epidemia y ayudaban a ese foco infeccioso. Muchas gracias.